Comenzamos, pues. Buenos días, Rubén Elías Rodríguez, y buenos días a todas y a todos. Vamos a iniciar la jornada del día de hoy, miércoles 16, de parte del Pacto de Estado por la Justicia. Al igual que todos los otros aspirantes, el licenciado Rubén Elías Rodríguez, usted va a contar con 5 minutos para hacernos una presentación de su persona, de su trayectoria y de el por qué usted aspira a ser magistrado de la Corte. Una vez que terminemos esos 5 minutos, quedará a disposición de los miembros del Pacto de Estado para la Justicia a objeto de formularles las preguntas que a bien tengamos en base al temario que oportunamente se le hizo llegar. Dicho esto, tiene 5 minutos, Rubén Elías. Muchas gracias, señor presidente del Pacto de Estado y distinguidos miembros. Y agradezco primero pues que dispensen ese tiempo tan importante de sus ocupaciones para desarrollar tan encomiable labor que comparto y que creo que es fundamental, es esencial para ejercicios como el que nos ocupa. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para por lo menos hacer una aproximación de lo que realmente siento, por lo menos en mi fuero interno, de quién soy yo. Para terminar, como lo ha indicado nuestro moderador y director de esta comisión, ¿por qué presenté esa postulación humilde y sin ninguna pretensión para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia? En primer lugar, yo me defino como un ciudadano común, un ciudadano que ha aprendido a través de la vida todo lo que debe entender una persona para llegar al éxito. Vengo posiblemente del hogar más humilde que pueda haber registrado, y en eso no quisiera hacer muchas explicaciones, porque podría entenderse que es un interés de crear empatía. Yo en mi fuero interior, desde que nací, desde que llegué a mi escuela primaria, siempre tuve en mi mente un deseo grande de superación y un deseo de llevar adelante un proyecto de persona, de ciudadano y también de país. Mis padres, gente muy humilde, mi madre con poca educación, mi padre con muy poca educación, pero con gran sabiduría, pudo estimular en mí el sentimiento de que la pobreza no es sentencia de debilidad, sino acicate para que las personas puedan llegar a lo más grande, y que cada uno de nosotros, ya sea como ser humano, como persona, como ciudadano, como profesional, tiene un gran deber para con la sociedad en la que vive y de convertirse él mismo en el determinante de su propio futuro, en construir y en hacer de él lo que realmente es su ideal, pero solo trabajando, actuando con honestidad, con dedicación, con compromiso, con transparencia y sobre todo ser fiel a sus principios. Desde que me gradué de escuela primaria en Puerto Armuelles, por allá por los años 50, a raíz de la huelga general, en la que yo también estuve presente, no habían becas, había un solo colegio, que era católico, el Colegio San Antonio de Puerto Armuelles. Tuve la suerte de salir con el primer puesto en la escuela número 1, pero no porque era más inteligente, sino porque estudiaba más. Porque ese es el secreto que mucha gente no entiende. A mí me costaba mucho más aprender y por eso le dedicaba más tiempo. Y no había forma de entrar a la escuela secundaria y me encontré con un sacerdote pidiéndole que me diera oportunidad para limpiarle los zapatos. Contratito de sus zapatos. Tenía como 20 pares de floor chains en ese tiempo, que era el uso de
de las bananeras en ese tiempo. El sacerdote. Un hombre que fue el fundador de lo que es la cooperativa San Antonio, que es una cooperativa exitosa en la República de Panamá por muchos años. Jaime Gleason, su nombre propio. Y él me dijo, niño, pero si usted que viene aquí, yo le puedo dar mis zapatos, 10 centavos la limpieza, el shoe shine, 10 centavos, pero usted me tiene, ¿qué hace aquí? Usted tiene que estar en la escuela. Digo, no señor, si yo me gradué de padre, yo me gradué de escuela primaria. No, usted a los sacerdotes no los puede engañar. ¿Usted cómo me va a decir? Bueno, usted me trae aquí su certificado, su boletín, y si usted demuestra, hacemos el contrato. Y efectivamente yo en la tarde corriendo vine con el boletín y con la certificado de terminación de estudios primarios, y el sacerdote no solamente me dio los zapatos, sino me nombró prácticamente su asistente. Y yo limpiaba y lavaba los carros, y vas a entrar a este colegio porque era de él, y él me dio todo lo que se necesitaba para graduarme en una escuela secundaria. Y de ahí yo creo que si te dan algo y tú no sigues adelante, creo que no es deficiencia de la sociedad, ni es falta del subsidio del Estado, ni de la sociedad en general, sino es falta de tu interés de procurarte tu propio destino. Eso es para mí fundamental en la vida de toda persona, y es lo que yo le inculco a mis hijos y le inculco a la sociedad cada vez que puedo. Después de terminar la escuela secundaria no me quedé en Puerto, porque ahí lo más que te ofrecían era trabajar en las empacadoras, como efectivamente lo hice. Cogí un maletita y me vine para Panamá. Viví 3 meses en ese Juan Antonio Guisado que está ahí enfrente de la plaza Amador. Conseguí trabajo y comencé a estudiar en la universidad, siempre teniendo como meta lo que uno debe hacer. Ya lo demás ha sido bendiciones, ha sido éxito, pero todo gracias a un gran esfuerzo. Constituyo una familia de la cual me siento muy orgulloso, porque todos las he formado. Desde que salí de Puerto dejé de ser pobre, y hasta hoy me siento una persona inmensamente rica, no solamente por las riquezas materiales, sino por las riquezas espirituales que te da el hecho de la satisfacción con tu propia vida, con tu propia actuación, con tus propios compromisos. Luego pues hemos incursionado en muchos campos, en los campos políticos, tratando siempre de entender la vida política de este país. Hemos incursionado en el ejercicio de la profesional desde Cabo Tiburón hasta Punta Urica. Creo que no hay juzgados que no hayan pisado la suela de mis zapatos. Y he terminado entendiendo la administración de justicia, entendiendo las estructuras políticas de este país, entendiendo cómo debemos nosotros como panameños, dentro del concepto que puede estar equivocado que tengo o que pueden tener muchas personas, de que para poder construir un país necesitamos del concurso de las mejores personas y de los que tengan la mejor voluntad de construir. Eso para mí es lo más importante, y eso me llevó a muchas posiciones y a muchos ejercicios, entre los cuales fui juez de circuito civil, donde salí precisamente porque quería buscar mejores caminos. Luego me nombraron de magistrado en el primer Tribunal Superior, luego fui defensor de oficio de Tribunal Superior, luego me han distinguido con una serie de asuntos, algunos que he rechazado, pero que agradezco a aquellas personas que nos tomaron en cuenta, y ha terminado finalmente con nuestras participaciones en algunos asuntos importantes del país, como secretario ejecutivo de la Comisión Codificadora del Código de la Familia, donde muy pocos mencionan eso. Yo mismo redacté la exposición de motivos del Código de la Familia de Panamá. Participé con los codificadores, participé luego en la vida gremial en el Colegio Nacional de Abogados, desde secretario de Junta Directiva, presidente del Tribunal de Honor, elaborador y coautor del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, y luego finalmente, por un mero incidente y una oportunidad que se me brindó, tuve el gran honor de ser presidente de nuestro gremio, cargo que traté de desempeñar con la mayor objetividad, con el mayor compromiso, entendiendo que este ejercicio implica responsabilidades para los que lo ejercemos, y entendiendo que nuestro deber es de construir y no destruir, sino crear dentro del contexto de nuestra conducta aquellos ejemplos que se necesitan para que nuestra sociedad camine, y hacer los aportes que sean necesarios. Gran oportunidad también me dio el
partido en el que yo participaba, que era el Partido Molinena, en ese tiempo, hace más de 15 años, del cual renuncié, para ser delegado de Panamá en la comisión tripartita que elaboró el estudio del Canal de Panamá. Se me estableció ahí como abogado, pero quedé casi como técnico durante 3 años, viajando prácticamente por todo el mundo, viajando a hacer los estudios de los 20 componentes que integran el estudio integral que se realizó con el tercer juego de esclusa, donde tuve oportunidad de codearme y entender también ese problema que durante 3 años lo entendí, lo contribuí e incluso fui el que redacté y traduje del inglés al español el informe final que recomendó la construcción del tercer juego de esclusa, luego de ese trabajo y ese esfuerzo grande que hicieron los gobiernos de Japón, Estados Unidos y la República de Panamá. Jamás se me ha mencionado, ni siquiera como el único delegado que vive de esa comisión tripartita. Y le digo que eso no lo hago como un reclamo, porque yo creo que la satisfacción de uno y de cualquier ciudadano está en que las cosas puedan hacerse y que se hagan bien. Cada vez que uno puede, como ciudadano, interceder para que mejore la situación social y general y jurídica del país, debe hacerlo. Últimamente, en ese afán de quijotesco que tiene a veces uno, hasta llegué a la asamblea a discutir el asunto de la ley del fideicomiso, a la cual le hice una cantidad de observaciones, pero de las cuales 1 o 2 quizás cayeron en oído y la mayoría en oído sordo por la cuestión de los intereses que siempre se da y que yo entiendo, y que no me voy a convertir aquí en el crítico ni en el gran señalador, porque muchas de las cosas que ocurren en nuestro país, en todos los ámbitos del quehacer público, no obedecen a las razones que muchos de nosotros pensamos, sino a nuestra propia falta de compromiso con la reestructuración de los asuntos y el mejoramiento de nuestra vida social. Así es que yo diría, en resumen, que yo soy un abogado exitoso, que soy un padre de familia exitoso y que soy un ciudadano que sigo siendo y estaré siempre comprometido hasta el fin de mis días. 5 minutos, señor presidente. En una ocasión, el doctor Quintero dijo: hay compromisos que solo terminan cuando se extingue la vida. Así es. Le tomo la palabra. Dicho a escuchar su participación, Rubén Elías, le damos la palabra a Juan Lorenzo, representante de la Procuraduría General. Muchas gracias, señor procurador. Muy buenos días, licenciado Rodríguez. Buenos días. Para empezar el ciclo de preguntas, me gustaría iniciar con lo siguiente. Más allá de las capacidades técnicas que requiere una posición de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en su opinión, ¿cuáles serían las cualidades que le hacen a usted merecedor a una designación a un cargo de la Corte Suprema de Justicia? Tendré que colocarme en el espacio que corresponde a una persona que va a designar, porque cada uno tiene sus valores, sus apreciaciones respecto a su persona. Yo pienso que si yo fuera presidente, yo tomaría en cuenta esos valores, o si fuera el Consejo de Gabinete, tomaría en cuenta esos valores, y yo pienso, por lo que entiendo de mí mismo, haciendo un ejercicio introspectivo, que las cualidades básicas que me dan fundamento para esto es que yo estoy seguro de que tengo las condiciones jurídicas y morales y los conocimientos para hacer un papel correcto en la administración de justicia en Panamá. Y no solamente por ahora, sino porque lo hice como juez de circuito civil. Nunca ustedes han visto que nadie dijo que Rubén Elías Rodríguez hizo algo de una sentencia amañada. Como magistrado del primer Tribunal Superior Suplente, que entré en tiempos de crisis, cuando el problema de los proyectos especiales de la Caja de Seguro Social, que destituyeron a 2 o 3 magistrados, yo era suplente de uno y quedé encargado, y me rogaron para que me quedara, pero no pude quedarme, tuve como casi 2 años, y allí yo pude entender mucho más al nivel de segunda instancia el problema general de la administración de justicia y la aplicación de la ley. Por otro lado, mis bases morales y de principio. A estas alturas de la vida,
ya uno está como medio curado de asuntos relacionados, de asuntos relacionados con aspectos que puedan influir en las decisiones que informan la misma formación del ciudadano. No digo que los jóvenes no lo estén, pues hay muchos jóvenes que realmente pueden también tener eso, pero con la experiencia que uno ha acumulado en la vida, por el conocimiento de la misma sociedad en todas sus manifestaciones, creo que uno, para llegar a un cargo tan importante como ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no solamente debe haber acumulado el conocimiento jurídico, sino la madurez y la reflexión y el compromiso necesario para entender qué es lo que realmente debe hacerse en un momento, y el grado de compromiso que no es de tipo personal, sino de carácter social, que tiene quien ejerce ese cargo. Y por esas mismas cualidades, y porque estoy seguro de que reúno esos requisitos y que estoy dispuesto a hacer el esfuerzo, sobre todo en estos momentos que vivimos, yo sí sentí como ciudadano y como hombre de leyes y como persona que me considero con la capacidad para hacer el trabajo adecuadamente, por poner esa postulación en una forma amplia como lo hice, y de la cual tuve la grata sorpresa de que me incluyeran allí raspandito entre los que estaban incluidos en esta este primer cernimiento, que yo sé que es sin el compromiso incluso de seguir los lineamientos por las razones constitucionales que todos conocemos. Pero esa es básicamente la respuesta que tengo que darle, señor representante de la Procuraduría General de la República, mi colega. Muchas gracias, licenciado Rodríguez. Otra pregunta iría dirigida en el sentido siguiente. Si bien es cierto, usted aspira a una sala en particular, Sala Primera de lo Civil, las funciones que ejercen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no se limitan al ejercicio propiamente de esa sala. Eso incluye competencias a nivel del Pleno. ¿Pudiera usted describirnos cuáles son esas funciones que realiza el Pleno de forma general, y en particular cuáles son las funciones que realiza un magistrado a nivel de la Sala Civil? Con mucho gusto. Ese es uno de los temas que realmente ha motivado las reacciones del pensamiento de la sociedad, sobre todo con lo que ha acontecido recientemente en cuanto a este tema de la designación. Y es que en la Corte Suprema de Justicia hay una cantidad de actividades a la cual está comprometido el administrador, o como dice la diputada, el operador de justicia, que no solamente están establecidos por la propia especialidad de la sala en la cual participa. La Corte entiende de las acciones de inconstitucionalidad, lo cual obliga a la persona a tener por lo menos conocimientos muy claros y básicos de lo que es no solamente el derecho constitucional panameño actual, sino el derecho constitucional histórico, el derecho constitucional comparado. Hay que ver cómo se proyecta el mundo jurídico y el desarrollo, los cambios que se están dando en las sociedades y las prevenciones que se deben hacer a esos niveles, y por eso es que está a ese nivel un funcionario de esta naturaleza. El problema de la garantía y la protección de los derechos humanos, que ha desarrollado extraordinariamente en los últimos años y que hizo recoger hasta a nivel constitucional la presencia precisamente del defensor del pueblo. El problema de la protección de las garantías fundamentales a través de los habeas corpus, la garantía de la dignidad de las personas y del conocimiento y de la transparencia de los funcionarios públicos a través de los habeas data, determinados por sus respectivas competencias. El problema general de lo que es la administración, que incluso que yo no conceptúo que debe estar un magistrado muy metido en eso, pero también implican problemas de administración de la propia estructura y en la propia ley de carrera judicial, en la cual como presidente del Colegio Nacional de Abogados participé en casi todas las reuniones preparatorias. Está una participación del presidente de la Corte Suprema en la Administración General de la carrera judicial y de los propios magistrados de la Corte, independientemente de los otros organismos que crea. El problema general de
convertirse en la última instancia en los planos especializados, la contencioso administrativa, que no deja de ser uno de los problemas grandes que tenemos en el país, donde la estructuración de la propia de jurisdicción generalmente no permite que se ventilen con toda la rapidez y con toda la respuesta rápida a todas las acciones en el mundo administrativo, que es el más completo y el más completo que hay en nuestra estructura jurídica. En el aspecto de las acciones de que se presentan en la misma corte de cualquier naturaleza de las que están establecidas en la ley, el juez supremo, el juez de la corte, debe estar compenetrado en esos temas. Y yo creo que uno de los temas fundamentales en los que yo siempre tengo, y lo he hecho como abogado, y lo seguiré haciendo toda la vida, es entender que el cauce es el conocimiento preciso del procedimiento. Yo entiendo que nuestros sistemas están estructurados muchas veces en el sentido de que el procedimiento es el camino y que la vulneración del procedimiento puede acarrear, pero fíjense también como contrapartida el debido proceso que está consagrado en las constituciones y que está establecido en la convencionalidad, que está constituido en todo el sistema y el que aspira y todo el mundo de una vez invoca cuando se le presentan situaciones específicas, cuando enfrenta al poder público. Entonces, debe ser un completo conocedor de los procedimientos. Yo no me imagino a un magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema que nunca haya tramitado un proceso civil, siquiera en primera instancia. Yo no me imagino a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia No Penal que no entienda de los principios del derecho penal, que no sepa el procedimiento penal y ahora que no sepa de la Ley 63. Yo no me imagino a un profesor, a un magistrado de la sala contenciosa, la sala tercera, contenciosa administrativa y laboral, que no entienda de procesos laborales y no conozca de la Ley 38 y de todas las disposiciones que guardan relación con la actuación de los funcionarios públicos, y que no entienda ni siquiera la principal disposición de que las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les autoriza y que nosotros los ciudadanos todo lo que la ley no nos prohíbe. Es decir, para mí la capacitación, la formación y la experiencia es determinante para los que ejercen esas altas funciones, pero ese conocimiento debe también estar acompañado de una disposición completa de servir a los postulados de la ley y de la justicia, entendida ya sea filosóficamente o entendida como producto de las disposiciones legales que determinan la existencia de esa situación, porque podríamos filosofar diciendo que no todas las normas jurídicas implican justicia. Yo creo, y se lo digo con toda sinceridad, que de esa compenetración, de esa capacidad, el magistrado de cualquier sala que sea, le permitirá contribuir a realmente los fines que debe llenar la más alta corporación de justicia. Yo no creo tampoco en el secretismo, yo no creo que una persona que sea firme a sus ideales y a sus principios no pueda defender sus criterios. No creo en la persona, y se los digo que cuando fui magistrado del primer Tribunal Superior de Justicia, yo no le negaba ninguna conversación a ningún abogado. Si quería discutirme, o quería debatirme, o quería hacerme de su conocimiento cualquier asunto que se relacionara con alguno de los temas o de los negocios que estaban en mi despacho. Porque yo no le temo al argumento ni al debate, yo le temo al error. Porque el error y el desconocimiento y la ignorancia es lo que produce el empedantamiento del camino del infierno. Y si no estamos con esa disposición y no contamos con esa autoridad, yo creo que muy poco podemos contribuir a la consolidación y al mejoramiento de no solamente de la imagen, sino de la credibilidad que tienen los órganos superiores del Estado. Muchas gracias, licenciado Rodríguez. Siguiendo ahí el ciclo de preguntas en relación con los derechos individuales, la acción de amparo de garantías constitucionales es la acción que por excelencia
tutela precisamente esos derechos y garantías constitucionales individuales. A nivel de la Corte se ha sentado alguna jurisprudencia que viene a regular un tanto esta acción de garantías, que incluso se habla o se dice que ha restringido el acceso a través de esta acción constitucional, el acceso a la justicia. ¿Qué opinión le merece la jurisprudencia que se ha sentado en relación con esta acción de garantías constitucionales? Y de llegar a ser magistrado, ¿qué jurisprudencia usted sentaría sobre el particular? Mire, básicamente estas acciones de garantías constitucionales estamos pues en el campo de lo que es el amparo de garantías constitucionales y el habeas corpus, ¿no? Vamos a referirnos en primer lugar al amparo. El conocimiento de la historia le brinda a uno perspectivas para entender la naturaleza de estas acciones. Hace años existía la ley, que era la 86 o la 54 del 41, que regulaba la acción de amparo. A mí me tocó mucho, como juez de circuito, entender de las acciones de amparo. La jurisprudencia de la Corte venía determinada por básicamente el primer requisito de que no existiera otro recurso contra esa decisión. Luego que se hubiesen violado o hubiese urgencia de no permitir agravios a las partes, el juez tenía que entrar en ese juicio jurídico conforme a la acción. Luego establecía el tema, sobre todo en los amparos, pues que estableciera o se presentara la prueba, o lo que llaman ahora la prueba sumaria de la existencia de la orden de hacer o no hacer, que invocaba como infringida por parte de la autoridad. Sin entrar al tema ese que nosotros en Panamá todavía tenemos las acciones contra los actos de los funcionarios públicos, pues la tendencia de la doctrina es la de crear incluso para las acciones y para los actos en el sector privado. Esa es la proyección que existe. Y entonces eso creó un cúmulo de jurisprudencia, y en la Corte yo he leído últimamente algunas digresiones que parecen interesantes. Yo quizá posiblemente no sea la persona más autorizada para estar calificando lo que dice en la Corte, pero sí tengo algunas observaciones. Primero, yo sí creo que el juez de amparo, así, a nivel de la Corte, que generalmente van es en apelación, generalmente. La excepción son aquellos actos que violatorios o supuestamente violatorios de las normas fundamentales, de las garantías fundamentales ejecutadas por funcionarios que tienen jurisdicción en toda la República, ¿no? Pero el tema de las apelaciones es que pero vamos a toques directamente a la Corte, a ver, en ese nivel, para que no nos demoremos mucho. En la Corte, pues la jurisprudencia es que primero establecer que sea una orden que no admita ningún otro recurso, que no esté sujeta a recursos. Segundo, que haya por lo menos un indicio, una prueba de que se ha producido esa orden de hacer. Y después el tema ese de si se suspende o no se suspende la orden en virtud de la interpretación de la norma de derecho. Eso ha venido por los años teniendo distintas formas. Yo cuando era juez tenía la tendencia a suspender la orden para ver, y lo ordenaba. Yo sé que el criterio actual de la Corte es que si es orden judicial, procede. Si es orden judicial, siempre tienen el cuidado de establecer primero las condiciones y no adelantarse. Y entonces han creado una cantidad de situaciones que no se veía en el tiempo mío. Por ejemplo, cuando yo era juez y era magistrado, y era que ahora pues se pueden dar situaciones específicas en que después de admitido el recurso no se puede revocar, y entonces terminan con la declaratoria de no viabilidad, que es de carácter formal, ¿no? Pero yo sí creo que el magistrado de la Corte Suprema que ve esos casos debiera siempre ponerle mucha atención al tipo de orden contra la cual se dirige
y tratar de privilegiar el interés supremo de las garantías fundamentales. Eso sí, yo no les puedo decir en qué caso concreto, porque tendría que tener un expediente y decirle, oiga, a mí me parece que esto es así, pero sí se debe privilegiar el sentido del compromiso con los derechos fundamentales, porque están recogidos en una cantidad de normas jurídicas que nosotros no podemos echar de un lado. Y el juez constitucional, en este caso el juez de garantía, debe estar plenamente al resguardo de eso y privilegiar más que todo esas garantías de los ciudadanos. Muchas gracias, licenciado Rodríguez. Cambiemos un poco el tema y ubiquémonos un poco en la jurisdicción civil. Correcto. El grueso de los casos en la jurisdicción civil se tramitan a nivel de la esfera circuital. Si nosotros revisamos el Código Judicial en cuanto al tema de los procedimientos regulados en ese libro, en ese cuerpo de ley, predomina un procedimiento escrito en casi todos los procesos, a excepción de algunos casos, como se establece un procedimiento oral para el caso de la anulación de los títulos, entre otras situaciones. ¿Qué opinión le merece a usted introducir el principio de la oralidad en la jurisdicción civil? Muy interesante el tema de la oralidad. Yo creo que la oralidad es una gran aspiración que tenemos. Y fíjese usted, como nota le digo que incluso en Uruguay, para propósito del sistema penal acusatorio, que nosotros lo tenemos aquí como uno de los principios, la oralidad. Esos temas yo sé que no me van a preguntar de penal, pero acuérdense que los abogados de saco sudado comenzamos yendo a todos los tribunales, en las corregidurías y en todos lados, y a mí no me es ajena ninguna actividad, ni siquiera en casación penal, ni en casación, ni en cuestiones contenciosas administrativas, porque las he hecho, muchísimas. Entonces, yo sí pienso, y como terminar la idea, en Uruguay, la oralidad fue establecida en el proceso civil primero que en el sistema penal acusatorio, que es un asunto que mucha gente no pondera. Y es que sí es importante la oralidad. En nuestras disposiciones legales respecto a casación, hay una norma que establece que tú puedes pedir que se haga el juicio en oralidad, el alegato, pero dígame usted cuántos abogados aquí me han admitido y me han aceptado el reto de ir conmigo a la oralidad, a la sala civil de la Corte Suprema de Justicia. Nadie acepta. Yo no sé, algunas veces pienso que ellos se sienten más seguros con la escrituración o el procedimiento formulario y que tal vez tienen miedo de poder ampliar algunos conceptos. A mí me parece que la oportunidad de la oralidad te da para ampliar el radio de apreciación del juzgador, porque el recurso de casación es muy estricto, demasiado formalista, y entonces muchas veces al tú decir, por ejemplo, violación directa de la ley sustantiva, dices aquí, contrapone en qué consiste esa violación, pero en el reducido margen de explicación de cómo lo ha sido, a lo mejor en un alegato oral tú puedes aportar ingredientes, comentarios, fundamentos que le abran el campo al juzgador para entender mejor la institución, porque el gran problema es que muchos jueces de las cortes nuestras jamás han litigado en esfera circuital, jamás han ido a la práctica de una prueba, no saben cómo se objetan las preguntas, no saben cómo se deciden en oralidad los asuntos relacionados con el procedimiento civil, y mal pueden examinar un expediente cuando se le hacen cargos incluso hasta de procedimiento o de orden formal. Yo sí creo en la oralidad. Yo creo que la oralidad permite que haya mejor inmediación y mejor entendimiento de las causas, porque si yo estoy frente a abogados de la experiencia y del conocimiento que tienen ustedes, al menos los que somos abogados aquí y los que yo conozco por su trayectoria, yo sería incapaz de ir a sostenerle un criterio que desmejore la imagen o el criterio que él tiene de mi persona como profesional, y ese es el respeto que uno tiene que tener con el funcionario. Y entonces eso por lo menos se olvida, porque ahí no hay forma de dar la cara.
está el documento y el asistente, que realmente es el que hace el proyecto, y el magistrado que generalmente revisa, y otras veces yo no sé, porque no me atrevo a hacer ningún tipo de formulación. Pero lo que yo sí le puedo garantizar es que cada sentencia, así como cuando era notario público, cada protocolo de lo que pasaba por mi notaría es revisado por mí, para evitar que después me vinieran aquí a decir, este notario que está acá le hizo un testamento a un muerto, o este le hizo un acto que violó la ley y no estuvo la presencia de él como lo determina el Código Civil. Entonces sí, le digo, estoy completamente de acuerdo con él, y debe ser como exigencia, porque eso incluso ayuda a la formación de los estudiantes, para que sepan debatir, para que sepan presentar, que sepan argumentar, así como usted aquí en el proceso penal tiene su teoría del caso. Asimismo, el abogado en lo civil debe tener su teoría sobre en qué consiste su reclamo y los reparos que le hace a la sentencia que él está impugnando. Eso para mí es fundamental. Muchas gracias, licenciado Rodríguez. Hablemos un poco del recurso de casación. ¿Puede explicarnos aquí al pacto cuál es el objeto del recurso de casación en materia civil? Bueno, uno de los principales objetivos es, históricamente, eso lo podemos ver incluso, yo creo que hay tantos libros que se han escrito. Yo siempre he tenido como referencia obras de colombianos que tienen una gran, Ballén, Jairo Parra, otros casacionistas, los amigos de don Jorge Fábrega Ponce. Es más, en Panamá el libro del doctor Jorge Fábrega, que habla sobre, pero claro, desfasado un poco porque era con la ley 61 del 46, no fue con el Código Judicial nuestro. Es de reparar los agravios inferidos a las partes y de uniformar la jurisprudencia nacional. Y aquí les voy a hacer una digresión, ¿no? No a nivel de corte, porque no he tenido el honor nunca de llegar a ser magistrado de la corte, ni siquiera suplente, ni suplente especial, ni suplente encargado, no sé. Esas son cosas que tendríamos que discutirlas después, ¿no? Pero sí, yo pienso que algunas veces se dan circunstancias accidentales en la dinámica de la decisión de los juicios, y se lo digo por la experiencia en la que yo tuve en el primer Tribunal Superior de Justicia, donde estaban una cantidad de viejitos acomodados a su sistema y que tenían una gran inteligencia y una gran capacidad y posiblemente una gran madurez y reflexión en sus actos. Yo no los quiero criticar, porque cada persona pues tiene su modo de ser y es valioso en la medida en que lo que él produzca tiene valor para la sociedad. Y es que cuando yo llegué yo tenía como 29 años, una cosa así, 28 años cuando llegué a ser magistrado suplente del primer tribunal. Y entonces los magistrados que estaban ahí, cuando yo hacía mis proyectos, lo primero que revisaban, Meléndez, Kraus, el otro señor, viejito, ya me acuerdo de los nombres de ellos, que veían al pelado que estaba haciéndole proyectos, pero ya yo venía de un tribunal de circuito que sabía cómo hacer una sentencia, y luego le hablo de eso. Les decía, bueno, mi interpretación y aplicación de esta norma es esta. Entonces ellos me decían que primero, hay que ver porque la jurisprudencia de este tribunal ha sido consistente en interpretar esta norma así, 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 así. Digo, doctor, magistrado, ¿y cuándo podemos revisar esa interpretación? Entonces eso era algo como, bueno, pero es la forma en que usted se lo dice. Porque si yo voy, por ejemplo, donde un magistrado de la Corte Suprema que me dice que la doctrina consistente y que nos vamos por el criterio ese antiguo de la ley 86 del 41, que 3 fallos sobre una misma materia constituye una doctrina probable, que es un tema que podemos hablar todos los días aquí o por varios días. Tú entonces tienes que dar las razones por las cuales tú puedes cambiar esa jurisprudencia. Pero yo no puedo llegar donde el magistrado oponente y decirle, tú eres un bruto, tú no eres magistrado, tú debes estar en la escuela de Burunga, no sé. Usted tiene que tener la altura de saber respetar la investidura de las personas que tiene y saber llevar sus argumentos de la forma tal que esa armoniosa colaboración de que habla la Constitución entre los órganos del Estado se dé entre los miembros de un órgano específico del Estado.
la armoniosa colaboración y respetuosa colaboración para proferir y dirigir un órgano del Estado que pueda proyectar un compromiso y una credibilidad producto de la inteligencia de personas que están allí comprometidas. Entonces esa experiencia la tenía con ellos y siempre me fue bien. Algunas veces me convencían de la prudencia de no cambiar esa interpretación, y eso también es parte del rejuego y del consenso que se debe dar cuando uno tiene un compromiso con la justicia y cuando uno cree que eso es valioso. Pero si usted va en un enfrentamiento, por ejemplo, con todos los criterios a destruir toda la jurisprudencia, a decir que todos los demás son maleantes, créame que va a quedar como Salvador. ¿Usted sabe cómo quedó Salvador? Salvando todos los votos. Muchas gracias. Ya para finalizar, usted mencionó que participó, fue secretario en la comisión que redactó el Código de la Familia. Bueno, parte de la competencia a nivel de la sala civil precisamente tiene que ver con el recurso de casación en materia de familia en algunos casos. Así es. Determinados casos. Hay algunos sectores en el Foro Nacional que se inclinan a que, ejemplo, en el caso particular del Ministerio Público, no intervenga en determinadas causas. Hay un sector que apunta en esa dirección. Hay países donde el Ministerio Público no interviene en los casos de familia. El Código de la Familia establece que el Ministerio Público es representante de la sociedad y del Estado. ¿Puede explicarnos usted, o su opinión, mejor dicho, estaría usted de acuerdo, ejemplo, con que el Ministerio Público no intervenga en los casos de familia? ¿Estaría en desacuerdo? O sea, explíquenos. En el recurso de casación. En términos generales, en el proceso de familia, en términos generales. Mire, yo pienso que incluso así está en el código, la intervención del Ministerio Público es importante. Hay una presunción de defensa del Estado de Derecho en la participación del Ministerio Público. Es más, en los otros recursos de casación está la participación del Ministerio Público en interés de la ley, que no necesita nada más que demostrar ese interés que tiene, incluso sujeto a unos términos amplios, incluso en el mismo recurso de revisión, ¿no? Yo sí creo que debe de participar, y recuerde que, y en eso vale la pena aprovechar este foro, porque hay mucha desinformación respecto a lo que fue el Código de la Familia. Y yo, pues, como les comenté, y no lo digo como un reclamo porque a mí me interesa, uno hace las cosas, uno participa, a mí me duele que no hagan reconocimientos como deben hacerlo, pero a mí no me interesa eso, a mí me interesa más que las cosas se hagan y que beneficien a la sociedad. Y yo creo que todos nosotros estamos inspirados en ese mismo propósito. El que inició el tema del Código de la Familia fue el presidente Ricardo de la Espriella. El presidente Ricardo de la Espriella, entendiendo un informe de CONAFA, o sea, la Comisión Nacional de la Familia, para esa época, que hizo un diagnóstico social de la familia panameña que estaba ya en ese momento histórico viviendo momentos difíciles, decidió como una solución o una búsqueda, una forma de enfrentar el problema, separar de la jurisdicción civil normal que conocía de los negocios, de los contratos, de las letritas de cambio, los pagarés, las cuestiones bancarias y otras situaciones, el asunto relacionado con la familia. Y primero empezamos a decir que se llamaba Código de la Familia y del Menor. El presidente de la Espriella, a través del licenciado Rogelio Cruz, en ese tiempo que era su secretario privado, yo le mandé una carta a él, al presidente, diciendo, cometiendo el gran atrevimiento, como algunas veces uno comete, de decirle qué yo haría si fuera presidente. Y entonces el hombre, la respuesta dice, bueno, si usted quiere que pueda hacer cosas, venga acá que lo voy a designar a usted secretario ejecutivo de la Comisión Codificadora del Código de la Familia. Y entonces yo le cogí el dado. No nos pagaban. Los codificadores que ustedes quizás no saben quiénes fueron. Primero,
Relaciones familiares, que es el libro primero del Código de la Familia, lo escribió el doctor Rogerio de María Carrillo, y recuerdo que la última vez que lo vi fue cuando le estaba otorgando testamento ante mí, que no quiero recordar esos intercambios de palabras que tuvimos, tan buenas y tan reconfortantes, ¿no? Luego el libro segundo de los menores, que lo escribió Alma Montenegro de Fletcher. El tercer libro, la participación del Estado en la política familiar, aún a pesar de que en aquellos momentos históricos y políticos se hablaba de que había que rechazar todas aquellas intromisiones del Estado en las cuestiones de la familia, y que motivó todos aquellos movimientos que ustedes recordarán, y que muchos de los cuales ahora nos arrepentimos de que no se hicieron algunas cosas, sobre todo en el campo de la educación. Ese libro lo escribió la doctora allá del Santo, ¿cómo se llama? La Aura Emérita Guerra de Villalaz. No, yo digo, es que como es paisana mía de allá del monte ese, por ahí del Santo, yo digo del Santo, ¿no? A la doctora, una eminente jurista que fue magistrada también de la Corte Suprema, y escribió el libro tercero. El libro cuarto, sobre procedimiento de familia, lo escribió el licenciado Jorge Federico Lee. Se hizo ese trabajo, se hizo una difusión y información completa a nivel nacional. Nosotros todos íbamos, a casi todas las comunidades fuimos a decirle lo que contenía el Código de la Familia. Sí recuerdo mucho que la gente, cuando le hablamos del matrimonio, porque cambiamos aquellas estructuras de que el matrimonio aquel de que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, y establecimos una política de participación en las ganancias, que no era ajeno tampoco a las disposiciones legales, porque el 1165A del Código Civil, que muchos de aquí no lo conocen, existía el famoso contrato de bienes, el cuasicontrato de bienes habidos en el matrimonio. Eso está en el 1165, yo no sé si lo derogó, yo creo que sí, ya está derogado, porque el Código de Familia implícitamente lo relacionó, que era que aquellas mujeres que estaban viviendo con un señor y hacían bienes y construían en condiciones no matrimoniales, bienes, podían pedir que se les reconociera por medio del cuasicontrato de bienes habidos en el concúbito, que se les reconociera también bienes, que esas normas yo las vi y las entendí en ese tiempo. Entonces se estableció ese sistema nuevo de la participación en las ganancias, se explicó muy bien eso, pero toda la gente, donde nosotros llegábamos hasta en las comarcas indígenas, hablaban el santo matrimonio. Y hablaban cuando decíamos que esto es así, que eliminamos el asunto que el adulterio de la mujer, que era la única causal, y entonces es que era realmente discriminatorio, porque lo único que podía ser adulterio de la mujer y el hombre no, y tantas otras instituciones que me tomaría mucho tiempo explicarles en lo que recuerdo. Ese código, realmente, si usted el libro tercero que fue escrito por la doctora Aura Emérita Guerra de Villalaz, si se hubiese puesto en ejecución todas las instituciones que están establecidas, si se hubiesen destinado los recursos para que se hubiesen llevado a la realidad esa propuesta, yo creo que muchos de los problemas que tenemos ahora en el 2018 hubiesen sido superados. Pero es el viejo problema que tenemos nosotros. Hacemos leyes pero no las cumplimos, y no hacemos lo necesario para que esas leyes rindan los efectos jurídicos apetecidos. Pero sí, ya le digo, ese Código de la Familia vino a ser más que todo un elemento de discusión, un elemento que yo creo que ha ayudado, porque se concretó en disposiciones legales el interés superior del menor, se tuvo mucha asesoría del Instituto Interamericano del Niño. Yo recuerdo que aquí, en las últimas etapas del código, cuando lo estábamos preparando, yo tuve la colaboración, porque yo redacté la exposición de motivos del Código de la Familia. Lo digo con toda humildad, no es que eso la gente ni lo sabe, ni me interesa que lo sepa, en colaboración con el doctor, Ubaldino Calvento Solari, un uruguayo especialista en derecho de familia. Pero si usted ve en ese código, no tiene ni exposición de motivos, las publicaciones que tiene. Si usted ve, no tiene las motivaciones, no tiene ni siquiera el decreto 5 que estableció la forma y procedencia de la instalación de esa comisión codificadora. No se le rinde siquiera un reconocimiento a los que participaron. No a mí, a mí no me interesa eso. Yo digo los codificadores,
y todo eso, que sí yo creo que es parte de la construcción jurídica de nuestro país. Pero esos son defectos que son con naturales y consustanciales a nuestro Estado, de que no reconocemos los méritos, y eso es lo que tiene a una sociedad en la situación en que estamos, y nos pone en la situación de autocrítica y crítica sin fundamento y descalificaciones que en nada colaboran y construyen para nuestro país. Gracias, señor procurador. Gracias, licenciado. ¿Cómo no? Alianza Ciudadana. No, eso es al final, para lo que viene. Buenos días. Buenos días. Ya eso lo está verificando. Pero ya lo está verificando Miguel, secretario. Ok. Buenos días, licenciado. Buenos días. Represento a las organizaciones de sociedad civil que forman parte de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, que son un número plural de organizaciones que trabajan temas sobre derechos humanos, gobernabilidad, derechos de las minorías, temas ambientales. Es decir, por supuesto no representamos a toda la sociedad civil, ni mucho menos, pero sí representamos un grupo de organizaciones. Nos interesa mucho para cada candidato conversar con cada candidato sobre temas de ética, de transparencia y de independencia. Entonces, le voy a hacer una serie de preguntas que hemos hecho a todos los candidatos. Voy a comenzar con las de trayectoria y ética. Quisiera saber si en el ejercicio de su profesión, tanto en la pluralidad de cargos oficiales que ha tenido, ya sea reconocido o no, como dice, y en el ejercicio privado de la profesión, que veo que tiene 40 años también de ejercer privadamente, y ha trabajado con varias firmas de abogados y la suya propia, si ha tenido cuestionamientos sobre la transparencia y la ética de su actuar, ya sea por denuncias, acciones disciplinarias, por quejas, ya sea formalmente, ya haya sido informalmente, si las que fueron formalmente fueron evacuadas o no y cómo terminaron, ya sea que haya sido frente a los departamentos de recursos humanos de las instituciones donde trabajó. Usted fue presidente del VIACAT, del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados. Si ha tenido alguna denuncia sobre la ética suya propia frente al Colegio de Abogados, y darle la oportunidad de que si ha habido en esa larga carrera instancias como esa, que nos diga cuáles fueron y cómo terminaron, o si están pendientes todavía. Sí, mire, yo en el aspecto de la ética he sido un poco cuidadoso y quizás demasiado exigente hasta conmigo mismo. Yo no tengo conocimiento, al menos que haya sido ayer, hoy o en la semana pasada, que haya llegado al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados alguna denuncia por faltas a la ética. En la participación mía en el ejercicio de los cargos públicos tampoco he tenido nunca conocimiento de algún procedimiento. Yo sí he oído por ahí algunos abogados o algunas personas que tienen quejas de los fallos. Yo eso es de los fallos, por ejemplo, cuando yo estuve de juez de circuito, es lo que más recuerdo, pero Chiriquí es una plaza bastante controversial. Algunos decían que yo había dictado una vez, me dijeron un fallo salomónico. Digo, el hombre lo tenía ganas de remitir a las horas estas de lo que es la interpretación de los fallos salomónicos, ¿no? Pero no eran cargos por faltas a la ética en el ejercicio de las funciones adscritas a mi cargo. Tanto me he preocupado de ese tema, le digo que a propósito de la llegada del doctor Quintero como presidente del Colegio de Abogados, en una arrolladora votación que nos enterró a todo lo que estábamos en el bando contrario, yo le propuse a él participar con él, porque la idea mía era conformar un colegio de abogados firme y con criterio. Y él me dijo, bueno, hay que trabajar, y usted con mucho gusto le adscribe. Y ahí fue donde vino el cuento del que me nombró primer presidente de la Comisión de Ética del colegio, y allí vino
el interés de que en el 4º Congreso Nacional de Abogados celebrado aquí en la capital se hiciera por iniciativa nuestra y con la gran colaboración de Ricardo de la Guardia Brin en una ponencia en ese 4º Congreso Nacional de Abogados, lo que se denomina el Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, que fue realmente un gran avance en el tema de la ética, por lo menos en el ejercicio de la abogacía. Y siempre procuré trabajar para que eso se hiciera una realidad y de lograr, como se logró posteriormente con base a la Ley 9 y la Ley 8, que se incorporaba por remisión en esa ley la observación por parte de los abogados del Código de Ética y Responsabilidad Profesional. Y en el último periodo que estuve como presidente del colegio me encargué de revisarlo y adecuarlo y actualizarlo en una resolución de Asamblea General, porque para mí la ética es fundamental. La ética, y es lo que yo siempre digo cuando hablo de estos temas y cuando conversamos en todos los niveles, la ética no es para defender a los abogados, es para acreditar la confianza de la sociedad en los abogados o en cualquier profesión. Porque no es para que el abogado diga, ahora yo aquí voy a decidir mis casos adentro y entre pares digo que esto es no. Porque si la sociedad está consciente de que ese gremio cumple con las normas estrictas de ética, hay más confianza y se dignifica más el ejercicio de la profesión correspondiente. Sí. Entonces, eso para mí ha sido siempre un norte y creo que debemos profundizar mucho en el tema ético, que no es fácil, porque las presiones de la sociedad, donde los valores están cada día menos meritados y menos observados, implica la retoma de una actuación apegado absolutamente a esas normas. ¿Qué es lo que realmente al final te va a acreditar, te va a dar fuerza y te va a dar la oportunidad de llegar ahora y a un tribunal o a cualquier lugar donde le haga alguna pregunta y decir, señor, yo en eso tengo mis conceptos, tengo mis valores y yo creo que es fundamental la observación de las normas de ética. En la carrera judicial y tenemos ese famoso Tribunal de Integridad y Transparencia, que yo recuerdo que tengo algunas observaciones allí en cuanto a la designación de los magistrados, pues, porque no sé, yo tengo una forma de ver las cosas distintas, pero bueno, es un avance. También hay un código de ética de los servidores públicos que todo el mundo lo conoce y todo eso, pero que generalmente nadie estudia ni nadie ve en profundidad hasta dónde llegan esas. Y cada vez el señor Procurador General de la Administración tiene que estar haciendo recorderis a la gente de qué es lo que es la ética. Y cada vez vemos que muchas personas, sobre todo personas o profesionales o funcionarios o lo que sea, porque no hay solamente, ese campo no es solamente aplicable al funcionariato público, sino también a todas las esferas de las actividades privadas y todas las relaciones o interrelaciones de la sociedad, que deben tener un balance normal de ética, como que descuidan algunas veces estos asuntos, pero sí es importante que eso se maneje y que se cumpla ante todo. Anteriormente los abogados, y lo voy a hacer para que sepamos, y algunos que están por aquí que no conocen y que tal vez quede registrado, la ley del 41 que regulaba el ejercicio de la abogacía establecía que se sancionaban las faltas a la ética por la Corte Suprema, ¿no? Pero si ustedes se buscan en los fallos, van a encontrar una cantidad de fallos de la Corte que se dolía, que habían demostrado que el abogado se había quedado con la plata del cliente, o que había hecho un ejercicio negligente de los compromisos contractuales en el contrato de apoderamiento judicial, pero que no existía el famoso nullum pena nullum crimen sine lege, es decir, la tipificación de la conducta ética sancionable. Entonces, basado en eso, en la ventilación de esos temas, y como eso estaba llena de jurisprudencia y todo, entonces nosotros hablamos mucho con el doctor Quintero, entonces vamos a hacer un código, establecimos la conducta sancionable y se establece ya todo un sistema que pueda darle
el ejercicio de la abogacía o el colegio de abogados a la sociedad respecto a esas conductas, y no dejamos eso en el vacío. Y ya ustedes ven como ahora con ese tribunal de honor que yo tuve, valga la redundancia, el honor de presidir, creo que en 2 periodos, se ventilaban los casos. Ahí llegaban toda clase de denuncias, fundadas o no, pero ahí entonces se determinaba si había lugar a que se le solicitara a la sala cuarta el llamamiento a juicio, con algunas dificultades que se daban en esos trámites, porque el Tribunal de Honor es una instancia de tipo colegial y se tratan de sanciones o de actuaciones de tipo más bien disciplinarias. No están en el ámbito penal porque siempre se dejó el aspecto penal para que las personas que venían, por ejemplo en el caso mío cuando yo presidí el tribunal, si la denuncia a mi juicio constituía la posible comisión de un ilícito o una violación de la ley penal, yo mismo mandaba las copias al personero, generalmente ejercicio ilegal de la profesión o apropiación indebida, lo que sea, yo sacaba copias y le remitía por el deber ese del 1767 de que cualquier persona, aunque yo no era ningún funcionario público, tiene el deber de denunciar para los efectos de que se hagan las investigaciones. Ese es el tema y por eso es que se hizo y por eso han seguido muchas otras organizaciones trabajando en códigos de ética. La espía ya la tiene, yo he ido a hablar mucho y le he ayudado mucho a la creación de normas de ética. La cuestión de algunas otras organizaciones que yo conozco, no recuerdo ahora bien todas las que hemos hablado de ese tema, siempre han estado interesados, sobre todo los dirigentes responsables, los que saben que tienen que preservar la dignidad, la buena fama y la credibilidad de sus respectivos gremios. Gracias, licenciado. En el ejercicio privado de la profesión, por favor, le quisiera dar la oportunidad de que nos dijera si su nombre o el de su firma ha sido mencionado en denuncias de actos de corrupción nacional o internacionalmente en temas, por ejemplo, como los de los Panama Papers o cualquiera otra de estas investigaciones internacionales que involucran firmas de abogados panameños, sociedades anónimas creadas por firmas de abogados panameñas y otras personas jurídicas como fundaciones de interés privado, organizaciones sin fines de lucro que son creadas para actuar como sujetos pasivos en actos de blanqueo o de otro tipo de actividades ilícitas. Sí, no. Realmente yo tengo muy pocas sociedades en Panamá. Aquí en Panamá le voy a decir, la gente le manda a hacer sociedades y usted le recomienda que hagan sociedades, pues ahora yo creo que casi nadie recomienda que hagan sociedades, y menos si te van a pedir que tú seas agente residente o que seas miembro de la directiva, ¿no? Las pocas sociedades que todavía tengo y las que he mantenido por algunos años en la firma, que son responsabilidad de la firma, siempre tratamos o hacemos y cumplimos con las obligaciones legales. Sé que hay situaciones que hay veces se convierten en incontrolables, pero por lo menos tú tienes que cumplir con el due diligence, como dicen los gringos, o sea, la debida diligencia, y tienes que también estar alerta porque hay situaciones en que, como dice, no puedes expresar ante una persona seria el desconocimiento de la ley y aquellos efectos que son propios y normales de un buen padre, por lo menos de familia, ¿no? Que si yo sé que existe oscuridad o existe alguna situación que pueda comprometer los intereses o las representaciones, pues sencillamente se toman las medidas o no se acepta la representación, que es lo que yo creo. Pero el problema aquí es que el ejercicio masivo de los servicios de sociedades anónimas para distintos fines quizás creó un descontrol grande que algunas veces, y no es que estoy justificando a nadie, porque la responsabilidad siempre es subyacente, existe, pero eso posiblemente es lo que ha motivado esto de los Panama Papers. Y le quiero aclarar, yo estoy absolutamente en desacuerdo con el concepto de Panama Papers, los papeles de Panamá. Yo me siento ofendido como nacional panameño, como panameño y como abogado y como ciudadano, que alguien me hable de Panama Papers. Son los papeles de los abogados que hicieron la firma y de los que mandaron a constituir esas sociedades, porque el Estado panameño, salvo en aquellas sociedades en que tiene participación y están perfectamente determinadas en la ley, puede ser Panama Papers, pero ninguna de esas sociedades es Panama Papers. Están realmente denigrando y haciendo una afrenta a mi país, a mi república, y yo en cada momento voy a mantener mi voz en alto en contra de esas expresiones.
Pero la última investigación internacional se llama Paradise Papers, que le cambiaron un poco y en realidad la anterior debió llamarse BVI Papers, Bahama Papers. Correcto. General. De hecho, perdón, el libro de Rita... Sí, de Rita y cuestiona sí, eso que acaba de sociedades decir, peligrosas. que no debe haberse llamado así. Claro que no. Sin embargo, ahí sí está el tema, al final del día, de quiénes son los verdaderos dueños de las sociedades anónimas. Por eso por ahí viene la pregunta, la responsabilidad en el ejercicio de la profesión en cuanto a la debida diligencia de los clientes, pero ya pues usted lo ha contado. No, pero yo le puedo añadir, ¿no? Problema que hay para que estemos todos enteros. Yo creo que eso no es nada nuevo, todos nosotros conocemos esos temas a la perfección y yo los he analizado y los he actuado y los he hecho. Generalmente cuando la gente compra sociedades en Panamá, tú haces el pacto social. Los pactos sociales son prácticamente formatos. Allí lo que está es haciendo una actividad, y si usted ve la ley 9 de 1984 que regula el ejercicio de la abogacía, está el constituir sociedades anónimas. E incluso las reformas que hicieron a la ley 9 y los decretos que corresponden a la designación del agente residente dicen que eso lo debe ejercer un abogado. Es decir, que crean una especie de profesión específica y discriminatoria que tiene que ser un abogado el que esté dentro de la sociedad. Y establece también las obligaciones que han sido modificadas con ese decreto 383 y todas estas leyes macarrónicas que yo he leído, que algunas veces tengo grandes dificultades por entender, sobre todo las disposiciones bancarias, que establecen ese tema. Pero el problema no es ese, el problema está en que cuando se constituye una sociedad la gente la hace buena fe, cumple la cuestión. ¿Y qué es lo que hace el que manda a hacer la sociedad? Lo primero que le pide es un poder general en nombre de la sociedad. La gente, las firmas le hacen el poder y se lo registran y todo, y ese poder lo registran en todas partes del mundo. Y empieza esa persona natural, que es el apoderado, designado por la sociedad, a ejercer y a cometer, entre paréntesis, no sé, delitos. Yo no puedo prejuzgar respecto a nadie, eso nunca me ha gustado. Y él es el que ejecuta, no es el abogado. Yo creo que eso debe de irse hasta abajo. Se creó quién es el beneficiario final de las acciones para los efectos de las sociedades por acciones. Pero también en el caso de las acciones que son violatorias de la ley, que se realizan por razón de un mandato conferido, entonces es una persona natural, porque la persona moral o la sociedad no puede ejercer conductas penales a mi juicio. Pero bueno, esas son cuestiones que pudiéramos tener en el debate. Alguien tiene que actuar por esa sociedad y esa tiene que responder. Gracias, licenciado. Las siguientes preguntas también las hemos hecho a todos los Sí. Candidatos. ¿Tiene usted vínculos familiares, políticos o de negocios con miembros del Consejo de Gabinete o intereses económicos o políticos partidistas que pongan en tela de duda su actuación independiente? Por esa misma orden de cosas, ¿estaría usted dispuesto a presentar una declaración de intereses económicos y de inversión, además de su declaración patrimonial, a la entrada de su... Miren, primero que todo, yo realmente conozco a varios ministros de Estado, sí, los conozco, sé conocer. Cuando los sacerdotes, cuando hablaban del tema del nacimiento del niño Jesús, cuando nos hablaban así de eso, decían, bueno, dice, Jesús nació, pero José no conoció a María. Yo conozco a varios ministros, a todos los saludo con mucho respeto, son ministros de Estado y son funcionarios nuestros. No tenemos por qué voltear la espalda o dejarlo con la mano extendida por mucho que estemos en desacuerdo con sus posiciones o con su actitud. Yo creo que es un mínimo nivel de cortesía saludar, y por lo menos si usted no saluda, pues por lo menos no haga cosas que no se ajusten al comportamiento de un profesional y de un ciudadano que respeta, ¿no? Sí conozco a varios, sí le puedo garantizar que yo no llamaba a nadie para decirle, oiga señor, yo quiero que usted me ponga a mí. Para mí realmente fue una sorpresa, y la que me llamó fue mi esposa, que estaba, dice, ya casi saliendo de la gatera, que dice que está de último por ahí como número, que compré inmediatamente el número 9, 09 para la lotería. Yo les quiero decir que no tengo ni siquiera nada que ver con ello, y menos con la persona que yo sí creo que tiene el poder para hacer eso, que es el propio presidente de la República, porque no va a escapar a nuestro criterio y a nuestro juicio maduro
que el que en definitiva va a firmar ese asunto es el presidente. Si yo fuera presidente de la República y tengo unos ministros de Estado que me dicen que tienen que nombrar que ellos quieren, yo los voto y pongo a los que van a decir. Sí, no, es más, como hacían antes, que venían y te mandaban la designación y la carta de renuncia firmada en blanco. Por eso que destituían a los ministros cuando estaban haciendo inauguración de obras por allá y no se daban cuenta de que ya no eres ministro, porque la renuncia estaba en blanco. Pero bueno, tenemos que aceptar con mucho respeto de que la Constitución le da esa facultad al presidente de la República, nombra a su ministro. Y si tiene la facultad para nombrar a su ministro, digo, en un plano ya de extremo, que yo no creo que eso ocurra, porque yo creo que yo siempre creo en la buena fe de las personas, porque ese es otro tema que tenemos aquí en nuestro país. Nosotros presumimos la mala fe. Nosotros tenemos que presumir la buena fe, ese es el principio. La mala fe hay que probarla. Bueno, presumiendo la buena fe, la pregunta va en ese sentido. No tengo nada que ver con eso. O darle la oportunidad al candidato de poder declarar en esta audiencia pública si tiene algún vínculo, ya sea de negocios o familiar o políticos. Ni de negocio, ni político, ni de ningún otro carácter con ningún ministro de Estado, con el señor presidente de la República, con su vicepresidenta, respetable dama, y con ninguno que tenga que ver con esta designación. Por lo cual, pues, yo creo que eso hasta los exime de tener alguna, por lo menos asomo de compromiso de decir que porque yo soy amigo de Rubén Elías lo voy a nombrar. Yo espero que ellos vean si el ofrecimiento que yo hago de aceptar una responsabilidad puede llenar las expectativas actuales, sin mayores pretensiones, siempre con el mejor interés y la buena fe de llevar en adelante un propósito que ha sido una inspiración de una vida y que seguirá siendo hasta los últimos de mis días. La misma pregunta sobre intereses de negocios, políticos, familiares. Le hemos pedido a los candidatos que lo expresen en cuanto a relaciones con partidos políticos y con los diputados. Bueno, si tiene alguna relación. Mire, ni económicos ni políticos con ningún diputado. A mí me gusta mucho hablar con los diputados, con los que yo encuentro, porque uno así se enriquece. Los diputados son una fuente interminable de conocimientos. No, yo sí, cuando la información, pero claro, este es el criterio que usted usa, porque ellos están en el día a día de la vida de este país. ¿Cómo yo le voy a negar la condición de que están allí, que se están enterando y que te dicen cosas y que te comentan algunas cosas? Y eso también te permite quizás a lo mejor darle alguna idea de lo que tú piensas y se quedan pensando, ¿no? Porque eso pudiera ser. Yo no sé, digo, a los pocos que yo conozco, cada vez que yo puedo, le digo algo de lo que yo pienso y se acabó. No sé si me harán caso o no me harán caso, pero ya eso es, como dicen los gringos, up to them, ¿no? De eso corresponde a ellos. Pero no tengo con ellos nada, ni cuestiones políticas con asamblea. Y volviendo al tema, estoy dispuesto a hacer la declaración patrimonial. Es más, eso lo manda la Constitución, 10 días antes y 10 días después. Yo quisiera saber todo lo que le han hecho. Por ahí en estos días había una juez que la acababan de nombrar, pero no se daba cuenta, y que fue a hacerla de 10 días. Creo que la Constitución dice 10 días, o la ley, creo que la ley 59, mire, ve que ando con la cabeza así que me acuerdo de las leyes. La ley 59 que establece los 10 días y los 10 días después. Yo no sé si algunos de los funcionarios que han estado en el manejo le han hecho la de los finales, o se fueron o salieron del país antes de hacerla. Yo pienso que todo funcionario debe cumplir con la ley. Si eso es así, debe hacerla y debe ser amplia. Y no solamente, como decía algunos que me venían a decir cuando yo era notario y vinieron a hacer las declaraciones a mi notaría, yo quiero que tú escondas eso porque no se lo puedes mostrar a nadie. No. Tenía que decirle, mire, mi querido, distinguido amigo, eso es un protocolo. De acuerdo con la ley, los protocolos son del público acceso. Después entonces, y ustedes para que sepan, inventaron el tema de que era una declaración jurada. La declaración jurada, estamos hablando de un tema distinto, pero la ley habla de protocolo, y si es protocolo, es escritura pública, y escritura pública
implica un deber, de acuerdo con el Código Civil, en cuanto a las normas del registro público, bueno, notariado, que siguen los dos ahí juntos en el Código Civil, el hecho de que sea el notario el custodio de esos documentos y el levantamiento de los documentos que se perpetúan en el protocolo. Así que yo tampoco estaría en esa condición y mi respuesta sería negativa. Siempre guardando el debido respeto por las opiniones y el concepto y las expresiones y las ideas de todos los demás, porque ese es su derecho. O sea que no estaría dispuesto a llenar una declaración de interés. No, sí estoy dispuesto, okay. todo lo que sea, no hay ningún problema. Perdí un poco la respuesta. Yo no tengo porque ningún problema. Consideramos los análisis de Alianza Ciudadana y lo hemos manifestado de diversas maneras, y de hecho hay un pendiente. Es una de las cosas pendientes que tiene el país en cuanto a la legislación, al marco jurídico que realmente produzca más transparencia. Es que la ley de declaración patrimonial se queda muy corta en relación a poder revelar realmente los intereses que pueden gobernar la conciencia del operador de justicia. Por lo tanto, nosotros estamos sugiriendo una declaración de interés, y de hecho hay una propuesta de ley que se trabajó en conjunto, sociedad civil y otras organizaciones del Estado, que duerme el sueño de los inocentes eterno allá en un escritorio de alguien y nunca ha sido llevada a la Asamblea todavía. Y existe además la propuesta de ley de la diputada de conflictos de interés, que tampoco ha sido llevada. La pregunta nuestra es si usted estaría dispuesto a ir más allá de lo que pide la ley, porque la ley solo pide una declaración patrimonial, a una declaración de intereses que realmente revelara si tiene usted alguna, o el candidato tiene algún interés económico, accionario, que pudiera en un momento dado impedirle conocer una causa. Sí, yo pienso que eso es ya un criterio individual. Yo estaría dispuesto a firmar una declaración absolutamente incluso no solamente de lo que usted señala, y también de lo que establece esa propuesta de la honorable diputada de los conflictos de intereses. Eso en realidad es una buena medida, y creo que todos podemos, los que tenemos seriedad y los que sabemos lo que tenemos y los que sabemos que no estamos vinculados a nada y que no tenemos temor, porque ese es el otro problema, temor, el fallar por temor, no tendríamos ningún problema. Yo creo que cada ciudadano pues puede hacerlo si él tiene interés. Afortunadamente yo no soy una persona así tan acaudalada que pueda haber llegado a los niveles de tener muchos negocios con mucha gente, o desafortunadamente, no sé. Pero sí estaría después. Y conflictos de intereses también, además de las reglas de impedimento que están establecidas en la ley y que cada operador o administrador de justicia debe de entenderlas prima facie, porque eso es importante, y que no sea como el hecho ese de que lo hacen en la jugarreta esta que hubo, que por eso fue el cambio de que cuando había causales de impedimento tú venías y ponías a un abogado para recusar, y después cambiaron la ley que decía que eso no era causal, o el hecho de recusar a un juez por razones que se creaban precisamente por la propia actuación de los interesados, o el hecho de presentar iguales recursos ante distintos ciudadanos para que distintos tribunales para ver dónde el que caía, dónde le convenía, y los demás se desistían. Así como ocurrió recientemente en la Corte, que tengo entendido que hay un asunto ahí de un desistimiento, pero luego un nuevo recurso y vino el asunto de adscripción de competencia y reparto a otro magistrado, pues que él tomó una decisión, pues que yo digo, no he entrado en el análisis del expediente ni nada, ni me compete, pero son las situaciones que yo sé que se tienen que establecer y prever en la ley para buscar más transparencia. Eso es muy importante, pero no solamente que se establezca en la ley, sino que se establezcan las herramientas para que se logre su cumplimiento. Porque si no, quedamos igual como la sala cuarta, la sala de casación laboral, que tiene miles de años de estar ahí, nunca la han creado. Todo el andamiaje de juzgados que están por ahí pendientes y que no se han creado. Y todo eso, y eso es lo que realmente nos inducen a pensar en muchas debilidades en el campo de atención y de perfeccionamiento de nuestras estructuras.
Gracias, licenciado. Entendí que ya no pertenece a ningún partido político. No, ya no pertenezco. Yo lo voy a decir, yo dejé de ser miembro de un partido político hace más de 15 años. Pero yo sí subí bastante en el partido político y algunas veces yo digo que cometí muchos errores como político. La política es distinta a la que mucha gente piensa y lo ve en el normal pensar de la gente. Lo que hemos vivido dentro de los partidos políticos y que vivimos esas experiencias, lo sabemos. No tengo nada en contra de nadie, pero posiblemente por esos mismos principios éticos, muchas veces la misma actuación de uno entra en conflicto con algunos intereses. Pero claro, la labor de uno dentro de los organismos políticos, que son los órganos de expresión de la voluntad popular, tal como lo dice el Código Electoral, debe propender al fortalecimiento de valores dentro de los propios partidos para que cumplan su función. Pero lamentablemente históricamente no ha sido así. Y los ciudadanos ven los partidos políticos de otra manera, que ese es un tema que podríamos tratar alguna vez. A mí me tocó una vez y me busqué una gran enemistad, pero por su memoria yo no quisiera referirme a eso. A mí se me designó fiscal del partido Molirena hace muchos años, ya como 15 años, y a mí me tocó llevar la investigación como fiscal disciplinario dentro del partido en contra de una alta figura del partido, y yo lo acusé ante el Tribunal de Honor del partido y logré que lo expulsaran del partido. Y esa persona era un gran amigo mío, una persona a quien yo incluso he admirado toda la vida y a quien yo precisamente ayudé para que llegara a ser el presidente del partido con los votos que yo contaba en el directorio nacional del partido. De ahí es donde yo digo que el conocimiento de la política, el conocimiento del funcionamiento de los partidos políticos, el conocimiento de toda esta entretela que da lugar a lo que es nuestro país, es un requisito fundamental para todo el que administra justicia, para que pueda entender nuestra realidad social y política. Porque la Corte no es solo un expedidor de sentencias, buenas o malas, medianas o lo que fuere, sino un intérprete de la realidad que vive el país, que debe asegurar a la sociedad eso que todos nosotros queremos por Panamá. Esa es la gran realidad. Licenciado, entiendo entonces que los últimos 10 años de su ejercicio profesional, todo su ingreso ha derivado del ejercicio privado de la profesión. Así es. ¿Cómo manejaría usted, si llega a la magistratura, el tema de, me presumo que, cómo manejaría usted la parte de su firma de abogados? Si va a seguir existiendo, si no seguiría existiendo. Me imagino que no ha podido tomar la decisión si no ha llegado todavía, pero de llegar, ¿cómo compaginaría usted esa parte del ejercicio privado frente a las decisiones que tiene que tomar como magistrado de la Corte? Y si su firma sigue existiendo, ¿cómo manejaría usted desde la magistratura cualquier conflicto de interés en ese sentido? Sí, mire, ese es un gran problema que tenemos los abogados, sobre todo los que ejercemos a los niveles en que nosotros andamos. Mi firma no es una gran firma, pero me siento muy orgulloso de ella, porque es una firma integrada por mi esposa y mi hija y yo. Es prácticamente una familia. Nosotros nos dedicamos al litigio ordinario y mi hija ha logrado un grado de perfeccionamiento admirable en la práctica forense, que yo mismo me quedo a veces sorprendido de la gran habilidad y capacidad que tiene para entender y para ejercer la abogacía, de lo cual me siento muy orgulloso. Mi esposa pues también es abogada, se dedica a la abogacía, la firma la integramos los tres. De llegar en el caso hipotético, como alguien dijo por ahí, sí, mi familia está acá, mi esposa está aquí, que es Rosario, que es abogada, sí. La hija mía está ahora mismo litigando en un tribunal en San Miguelito. Es que el problema ahí llegó, mi hija está aquí, ¿ves? Sí, esta es mi hija, la más pequeña. Ya ella tiene, creo que como 12 años, 13 años de ejercicio de la abogacía. Lleva a decir la edad. Sí, tendríamos que entender qué vamos a hacer. Yo parto de una idea, es que yo tengo que separarme de la firma. Afortunadamente, la única que ejerce más en el campo del litigio civil, laboral,
y contencioso administrativo, laboral, es mi hija, y mi esposa más que todo se dedica a cuestiones administrativas en entidades, más que todo migración y esos difíciles lugares a donde uno no quisiera nunca llegar. O regresar. Yo lo hice por muchos años. Y yo creo que eso ha llegado a un nivel que en realidad, pues, para qué, eso no es el tema. Lo que sí es que sí tendré que separarme, tendré que considerar la posibilidad incluso de que ellas continúen con la firma, y lógicamente, como lo ordenan las disposiciones, pues yo no podía conocer de ningún caso en el que mi firma eventualmente pueda llegar a la Corte Suprema de Justicia. Y créame que soy incapaz de llamar a ningún juez ni de llamar a ninguna persona para que hagan un asunto, y yo creo que yo me la pasaría, es que el tiempo que creo que uno tiene que dedicarle a eso de la Corte y a fallar los casos, para hacer como yo hacía cuando era magistrado del primer Tribunal Superior, de no tener ni un solo expediente. Ahora yo, claro, no quiero abonar por decir que yo era lo máximo, lo non plus ultra. En ese tiempo había menos casos, no habían tanto casos, y yo tenía la gran capacidad de hacer buenas resoluciones rápidamente y no dedicarme tanto a la creatividad y a la jurisprudencia y a la gente necesita que le fallen los casos. La gente necesita que le apliquen la ley. La gente quiere que le expliquen por qué le estás aplicando la ley. Y yo no creo que tengo que hacer grandes ejercicios de jurisprudencia y de filosofía para entender los cargos que se hacen en un tribunal superior directos a la sentencia, que es la limitación que establece el procedimiento. Entonces, yo creo que en ese tiempo pues yo tenía esa facilidad, tenía los pobres viejitos atiborrados de casos, ya se los aguantaba porque después se me iban a morir del corazón. Eso no va a ocurrir en la Corte, porque yo sé que esa Corte, al igual que los tribunales estos que se la pasan cambiando de competencia para mandar expedientes en paquetes y en camiones, para luego decir que no es competente y vuelve a seguir y sigue la cosa, y allí están los archivos, es distinto, es diferente. La Corte está llena, en muchos casos, las relaciones jurídicas en el mundo han cambiado, se han creado una cantidad de nuevas instituciones, el desarrollo del derecho ha creado otras condiciones de mayor dedicación, de mayor estudio. Cada vez que uno va y se encuentra con temas, las cargas dinámicas de las pruebas, pues, humus, boni juris, la apariencia de buen derecho y todo eso que en español es el humo, ¿no? El humo es fumus. Se entiende en la metáfora de la apariencia del buen derecho que donde hay bastante humo es porque hay un incendio grande, ¿no? Entonces, eso son cosas que ya uno va aprendiendo, y yo entiendo, y quiero no excusarme que no, si llego a la Corte no le voy a fallar el día siguiente, de que sí necesita por lo menos gente que esté comprometida, que entienda lo que va a fallar y lo haga rápidamente, porque hay muchos casos que necesitan respuesta y que crean climas que no son propicios para el desarrollo nacional. Finalmente, ¿qué estructuras específicas dentro de la Corte Suprema usted cree que habría que cambiar para garantizar la independencia en la prestación del servicio de administración de justicia, que es lo que la ciudadanía más reclama, independencia del órgano judicial? Mire, hay muchas estructuras en la Corte que hay que cambiar. Por ejemplo, yo sí creo en eso, creo que hay algo en la ley 53, o sea, la ley que establece la carrera judicial. Y es el de limitación de funciones, establecer el asunto del consejo para el nombramiento de los miembros, el hecho del Tribunal de Integridad y Transparencia que puede ubicar en esto y que elimina la posibilidad de que el superior pueda convertirse en la justa medida y el balance de la conducta del inferior, y que eso pueda incidir en algunas condiciones durante el desarrollo de los juicios. Pero hay que crear una administración muy bien estructurada dentro de la Corte, que establezca que el juez tiene que dedicarse a fallar. Yo creo que hay una gran cantidad de tiempo que dedican muchos magistrados a cuestiones administrativas, a cuestiones presupuestarias, a ir a pelear a ver que le den el 2% y después que no le tal y tal. En otros países está por 7%, 4%, por Costa Rica creo que está como en 4 o 5%.
y no le dan lo suficiente, y entonces están más preocupados por ver cómo consiguen los recursos para operar que en ver cómo se resuelven los problemas, y entonces hacen descansar muchos asuntos en las asistencias, en los asistentes. Si los magistrados tuvieran más tiempo para ver algunas cosas dentro de los mismos procesos y en las sentencias que les preparan o ellos preparan, no sé, porque no puedo a ciencia cierta, no sé, porque yo no estoy metido allá, le dedicaran más tiempo a leer, quizás pudiéramos tener una mejor calidad de administración de justicia y quizás mejores fallos. Y si hubiera mayor concordancia y armonía entre ellos para centrar los grandes conocimientos que tienen muchos de los que están en esa corte y gente con capacidad para lograr que eso sea una realidad, tendríamos una expresión de justicia mucho más perfeccionada y mucho más útil en los propósitos que tenemos todos y lo que queremos todos los ciudadanos panameños. Hay que también crear algunas situaciones que no releven de responsabilidad a uno que firma una sentencia judicial. Ustedes saben esas diferencias entre el voto razonado. Bueno, no me voy a meter en ese tema. Yo tengo mis observaciones respecto a eso, pero bueno, yo sí creo que hay que sentarse a ver primero, como así en la Caja de Seguro Social, si no saben ni siquiera ni tienen el estado económico, cómo van a determinar qué cambios, qué reformas hay que hacer, qué hay que apretar para que podamos conducir la institución en la forma en que todos queremos. Asimismo, yo creo que mejor actualizado estaría yo si llego y me doy cuenta, de acuerdo a los humildes o pocos conocimientos que puedo tener de administración y de entender qué es lo que se puede hacer. Pero eso se debe hacer con el concurso de los que están allí. No vaya uno a convertirse, ya ustedes saben, por las reacciones normales de los seres humanos, en alguien que se pueda percibir que va a escrutar la conducta, a acusar a alguien o a crear condiciones que no son las que son propias para que ese órgano del Estado actúe como debe actuar. Entonces ahí hay definitivamente muchos nombramientos, hay decisiones, hay situaciones de descontrol de los expedientes que hay que armonizarlo. Usted no sabe ahí en la corte quién tiene el expediente con proyectos. Eso no es bueno. Yo también creo que debe haber una oficina que se encargue de darle explicaciones adecuadas a los usuarios del curso de sus expedientes, pero que sean personas que conozcan, que puedan dar una explicación razonada al ciudadano de que su expediente está así, pero que es esto. Mire, yo la semana pasada acabé de presentar un recurso de casación que tenía 28 tomos y me dieron los 10 días normales que se dan. Yo tuve que leerme 28 tomos para hacer prácticamente en una semana un recurso de casación. Y tuve que salir con los 28 tomos al hombro bajo la lluvia que me los dieron en el primer Tribunal Superior de Justicia para traérmelo a mi casa, para salir a presentarlo. Entonces fíjense ustedes algunas cosas que uno se pregunta. Un señor juez por ahí se le cayeron unos expedientes en una moto. Yo no estoy tratando de decir nada. ¿Qué diferencia hay entre que me vean a mí con esos expedientes entrando a la corte, sin moto, lógicamente, y de repente vayan a pensar que Rubén Elías Rodríguez está manipulando? Es decir, hay formas en que los expedientes salen de los tribunales. ¿Qué podemos hacer nosotros? Se crean oficinas donde puedan leer los expedientes. Entonces le están chequeando 10.950 folios, chequeando uno por uno cuando me lo llevaba. Aquí se equivocó la foliatura, hay que hacer un saneamiento. Miren, son cosas que la práctica, y se los digo con toda seriedad, hay veces que uno tiene que disfrutar de estas cosas porque son fases que uno tiene que vivir y aceptar como realidades de nuestra vida. Y luego regresar y contar la misma cantidad de folios para ver si yo no me llevé la prueba que iba a determinar esto y el otro. Entonces, pues hay ciertos grados en que los canales deben de manejarse en función a la confianza que se tiene en el abogado. Que ese abogado digno, ético, responsable y comprometido goce de la credibilidad necesaria. Pero si ahora yo llego donde el colega de la Procuraduría y le pido un expediente, me pone un policía ahí al lado para ver si me voy a llevar alguna parte. Yo le voy a decir por qué. Sencillamente porque nosotros hemos creado los grados de desconfianza y porque se dan condiciones en que tampoco hay por qué tenerla. Yo pienso que muchas cosas se tienen que hablar, pero se tienen que mejorar con el mejor sentido de construir.
Eso es lo más importante. Llegaría allá y vería algunas cosas que, de acuerdo a mi experiencia de prácticamente 45 años de ejercicio de la abogacía, me permiten hablar con alguna autoridad y me permiten hablar con respeto con los señores magistrados que están allí y hablar con ellos en sentido de confraternidad y de compromiso, en un sentido de respeto y en un sentido de que realmente la responsabilidad que uno asume no es a base de lo que la individualidad quiere, sino en actuación como cuerpo colegiado con los propósitos del mejor interés de la nación. Bien. Tiene la palabra el padre Eric. Sí, muy buenos días a todos. Licenciado, perdón. Le damos la palabra al defensor. Okay. Sí. No, adelante. Él lo va a perdonar ahí. Sí. Sí, porque si no estaría como a las 5 de la tarde al ritmo que vamos. 1 hora por cada entrevistador. ¿Se me escuchan? Sí, sí se escucha, sí se escucha. Muchas gracias. De antemano, excusa porque voy a tener que retirar para atender un tema en sede de un grupo de extranjeros encadenados que quieren entregarme un cliente. Todos bienvenidos a este ejercicio democrático participativo. Sí, pero Por la naturaleza del cargo que ostento, me voy a concentrar en el ámbito de los derechos humanos con cada pregunta que voy a hacer. Y empezaría por una pregunta para Empezaría por una pregunta general, a saber la de cómo entiende usted que es la relación entre el derecho internacional de derechos humanos, las decisiones de los tribunales especializados en la materia a nivel internacional, la de las opiniones de los organismos especializados en la materia a nivel tanto regional como universal, y el sistema jurídico panameño. Bueno, nosotros tenemos en estos últimos años, señor defensor, el resurgimiento valioso del reconocimiento de los derechos humanos, sobre todo en base más que todo a la internacionalización del reconocimiento de esos postulados. Hemos recogido en una gran cantidad de tratados, por lo menos, y que le hemos incorporado a la legislación panameña, en lo que don Arturo Hoyos llamó y bautizó con el bloque de la constitucionalidad, esas normas. La tendencia no solo panameña, yo creo que eso es un deber fundamental, incluso también de los países que yo conozco de América y que he tenido la oportunidad de ver sus legislaciones, es de darle prevalencia a esas normas por razón precisamente de esa internacionalización y por la convencionalidad. Entonces el juez pareciera que está primero obligado a ver qué es lo que estamos y tenemos como obligación legal, y yo digo que sin perjuicio incluso del hecho de que son normas que están incorporadas a nuestro derecho positivo. Pero muchas veces todos los que son operadores de justicia no se han tomado el trabajo de leerse todas las convenciones y todos los tratados y todo lo demás, lo cual los obliga, y lo veo mucho en sentencias de carácter penal. Dice aquí, al momento de tomar la decisión, dice, y declaro que no se han violado normas de derechos humanos. Él lo declara, el juez. Alguna vez yo salgo corriendo y me van a preguntarle, yo te voy a preguntar, dime algo sobre la ley 15, dime algo sobre el Tratado de los Derechos Civiles, dime tú la protección de los niños, dime tú del código tú lo viste, lo has analizado, lo has estudiado. Bueno, yo creo que son expresiones que se hacen, pero que tenemos que ir sensibilizando más a los administradores de justicia en que se preparen. En estos días tuve la oportunidad de ir a la escuela judicial a hablar sobre la necesidad de la formación de los jueces. Es importante la formación de los jueces para que entiendan los propósitos de las normas, las razones históricas, qué es lo que se persigue en nuestro país, en nuestro sistema democrático.
con respecto a esos temas. Y es importante que nosotros también atendamos en cumplimiento de las normas que están incluso en la propia Constitución en cuanto al respeto y la atención y cumplimiento de los tratados internacionales a nivel constitucional. ¿Cómo podemos nosotros incorporar debidamente en la vida de la realidad social esas normas? Yo sí entiendo que hay un escaso entendimiento y también hay una exacerbación de parte de muchas personas de lo que consideran que son sus derechos humanos. En algunos casos hay que entenderlo, pero cada caso en particular hay que estudiarlo. Respecto al tema que usted hablaba de las instituciones, yo celebro mucho que se haya incorporado a la Constitución la figura y la institución del defensor del pueblo. Yo creo que esa institución tiene mucho que darle a la nación, pero yo pienso que también debemos darle un poquito más de garras, más de herramientas que pueda. Yo no sé, yo no he visto ahora ninguna demanda del defensor del pueblo todavía, debe haber en el aspecto jurisdiccional. Alguien me habló algo de eso, yo quedé verificarlo, por eso no quiero hacer ninguna alusión a algo que no estoy absolutamente seguro, pero sí yo creo que en eso de ser el activo defensor de los derechos humanos a través de esa institución que se refiere al defensor del pueblo, debiera existir en nuestras estructuras jurídicas alguna forma de hacer prevalecer esos derechos, pero decirle a usted que solamente puede mandar notas haciendo observaciones de carácter moral y que en algunos eventos en que sí procede a hacer algo mucho más allá no se hace, me parece que nos falta algo nos está faltando, pero ya no ese es problema del defensor del pueblo ni de lo que dice, no, es un problema de construcción jurídica y es un problema de desarrollo que tenemos que hacer a través de las formas en que se crean las leyes y se crean esas instituciones, porque podemos caer en el riesgo de hacer lo que la ley no nos autoriza por ser funcionarios públicos. Ese es el tema que yo pienso. Muchas gracias. ¿Qué opina usted sobre la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales? Bueno, mire, yo sí creo que eso es parte son parte de los derechos de la sociedad. Bueno, ahí están los derechos difusos, ¿no? ¿Cómo puede lograrse el cumplimiento de los derechos económicos y sociales si no se establecen las estructuras y si no se le da el foro donde se deben entender y decidir eso? Tenemos que ir hacia allá, pero de una manera muy clara, de forma tal que las actuaciones de las autoridades busquen más que todo la seguridad jurídica, que es un elemento importante, y al mismo tiempo que garanticen el interés fundamental, que es garantizar la paz social. Eso para mí es muy importante, señor defensor del pueblo. Muchas gracias. ¿Cómo tendría usted la preocupación que existe sobre la necesidad de construir jurisprudencia más incluyente, ¿no?, en materia de los grupos en situación de vulnerabilidad? Eso ha sido la tónica que hemos observado en algunos países, de ir creyendo jurisprudencia más incluyente, sobre todo los grupos más vulnerables. Para mí la vulnerabilidad no es